Muchas gracias, doctor Villar Ballestero. Es el turno ahora del doctor Daniel Luna, jefe del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es magíster en Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional y doctor en Ingeniería Informática. El doctor Luna es profesor titular de Informática Médica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y en el CEMIC y codirector de la Maestría y la Residencia de Informática en Salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Daniel. Gracias. Bueno, primero, gracias, senador Fiat, senador Shedlin, Marisa, por la invitación y a las autoridades de UNITE. Voy a hacer un par de licencias, yo creo ya por la edad. Hace 30 años me recibí de médico y creo que hace 28 que vengo trabajando con sistemas de información, aplicándolo en el proceso asistencial y tuve una gran suerte, dos suertes. La primera, poder vivir dos grandes transformaciones a través de mi vida. Ver lo que significó Internet a fines de los 90 como disrupción tecnológica y ver lo que está significando hoy lo que yo llamo medicina algorítmica en estos momentos. Así que creo que son pocas las generaciones que logran ver tal tipo de transformación en su vida cotidiana y profesional. La segunda suerte es que pude desde el inicio estar en un ambiente casi de una incubadora de innovación. Creo que el tópico que estamos hablando es salud digital e innovación y de alguna manera tuve la suerte de participar de un grupo transdisciplinario en el Hospital Italiano que permitió dos cosas. Por un lado, innovar y por el otro lado, formarme. Al principio de una manera más bien individual, pero luego formarme para formar. Más que nada para formar recurso humano que sirviera para nuestro proyecto. Y en ese transcurso de los últimos casi 30 años, yo diría que de alguna manera pude vislumbrar estas dos grandes instancias, lo que significó los sistemas de información aplicados con su distribución absoluta por Internet y lo que significó el crear una historia clínica electrónica. Ahí yo, cuando Marisa me dice, bueno, me gustaría que formes parte del panel, obviamente que al igual que hace un siglo, la clínica médica era la madre del resto de las especialidades. Hoy hablar de sistemas de información en salud, de informática en salud, es también hablar de una gran nave nodriza de la cual van a abrirse un montón de subespecialidades. Así que es muy difícil poder hablar de alguna cosa en particular porque podemos hablar casi una hora de cada una de ellas. Cuando Marisa me dice, bueno, ¿qué te parece si podés contar un poco lo que vos ves a futuro? Yo traté de circunscribir a 4 o 5 elementos que voy a tratar de orientar, y no desde lo técnico, sino desde recomendaciones a los que van a legislar. Esencialmente porque a la larga siempre la legislación viene luego de las innovaciones. La corren de atrás y es esperable que sea así. Nadie imagina estar legislando sobre algo que todavía no existe. Primer punto. Segundo, porque en salud y tecnología siempre venimos atrás. Creo que el doctor Quiroz lo planteó, el blanco móvil. Y tercero, porque en salud somos mucho más resistentes a incorporar tecnologías que nos cambien la forma de trabajo, no así los procesos asistenciales. Entonces me voy a concentrar como en 4 grandes recomendaciones. La primera creo que lo dijo el doctor Quiroz lo dijo bien claro y luego otros panelistas lo aportaron. Los sistemas de información a nivel macro, meso o micro siempre son el espejo o la sombra de lo que sea el sistema de salud. Hasta que no tengamos un saneamiento, un sinceramiento de nuestro modelo de sistema de salud, difícilmente vamos a poder avanzar con un modelo claro de reglamentación de los sistemas de información que lo acompañan. Primer punto. Sin embargo, también hay que decir que, no obstante las diferencias entre sistemas de salud universalistas o fragmentados, muchos de los puntos que voy a abordar ahora no están solucionados ni siquiera en el primer mundo, con lo cual, tranquilos, tenemos tiempo, hay que saber copiar y copiar bien. Si bien decían no sirve el copy-paste, yo creo que es correcto, no sirve copiar y pegar automático, hay que adaptarlo. Otra consideración es que la pandemia, todos coincidimos con eso, generó una aceleración en el proceso de transformación digital. Yo ahí discrepo. Suelo plantear que la pandemia generó en la sociedad
un proceso compulsivo de adopción de tecnología, y no me gusta hablar de transformación, sino de gestación. Llevándolo al plano asistencial, la gestación, entendiendo como la gestación de un bebé, lleva tiempo y para que sea viable mínimamente son 7 meses. Bueno, lleven esto a los procesos que conllevan poner sistemas de información en salud y conllevan un proceso de gestación. Gestación con gestión del cambio, el elemento más importante. Y eso le pega tanto a lo micro, que sería una institución, a lo meso, que podría ser lo regional, o a lo macro, que sería lo nacional. En ese concepto, la primera experiencia que recabo después de mucho tiempo de estar en el hospital y haber vivido ese proceso de gestación transformadora, yo diría que antes que pensar en la legislación sobre los sistemas de información, piensen en la reglamentación o legislación sobre los procesos asistenciales. Creo que los procesos que acrediten calidad y seguridad son la base para que luego los sistemas de información vengan a dar soporte, porque siempre la tecnología va a ser un medio, siempre va a ser un puente, una forma de llegar a procesos previos. Muchas organizaciones a las cuales hemos acompañado haciendo mentoring, vemos proyectos en los cuales no están definidos porque la heterogeneidad en la salud es moneda corriente, y lograr procesos que homogeneicen, que queden claros cuáles van a ser esos procesos, creo que es el paso fundamental. Antes de pensar en reglamentar tal o cual estándar o sistema de información, creo que el primer paso es trabajar en acreditar procesos de calidad y seguridad reproducibles. Primer punto en el cual todo lo demás se viene heredado, debido a que el ordenamiento de los procesos asistenciales es el que va a generar luego que los sistemas de información sean efectivos. Si no, va a ser tecnología puesta a procesos que no son los correctos. Segundo tópico tiene que ver, han hablado mucho, con el concepto de los datos. Yo acá soy muy crítico también, debido a que me ha tocado vivir en estos últimos 20 años el ciclo del dato, curarlo, analizarlo, procesarlo, transformarlo y volcarlo para la toma de decisiones. Va a haber una guerra por los datos, nadie los va a compartir, ni siquiera los pacientes. Y voy a tratar de vislumbrar lo que yo veo. A mí me tocó vivir hace 20 años en el hospital cómo se veían los sistemas de información 20 años hacia adelante. Y ahora yo voy a tratar de contarles un poco cómo lo veo los 20 años que vienen. Los ciclos de innovación con tecnología se vienen achicando. Generalmente son 3 ciclos de 7 y hoy ya hay tecnologías que en 2 ciclos ya están implementadas y adoptadas en cualquier dominio, en cualquier vertical del quehacer del ciudadano. Sobre esa lógica, yo creo que con el concepto de los datos hay que pensar en regular cómo capturar nuevas fuentes. Los datos que ya tenemos son datos que difícilmente vayamos a compartir. Está muy lindo, perdonen que sea crítico en esto, está muy lindo el concepto de Open Data, está muy lindo el concepto de el bien público como un dato, pero no sucede ni sucedió. Entonces, ¿por qué esperaríamos que vaya a suceder? Bajo esa lógica sí aparecen marcos regulatorios que permitirían, ya que las ciencias de la salud son ciencias basadas en los datos, y las ciencias de la salud contemplan el concepto de continuum asistencial, y para lograr ese continuum asistencial es necesaria una continuidad de datos. Datos que no van a estar disponibles y que es necesario reglamentar o legislar, por lo menos la forma en la cual sí se podrían compartir cuando sea el caso que haya que compartirlos. Creo que uno de los panelistas contó el concepto de, bueno, creo que Marcelo fue que me decía que me gustó la analogía, bueno, podemos ponerlo como en la banca, en donde yo tengo ya todo informatizado, pago un impuesto y el impuesto sería dar el dato que sería para poder informar a lo macro. Eso existe hoy y sin embargo esos datos se informan y no son fiables. Creo que la pandemia dejó en claro eso, dejó en clara las debilidades de los sistemas de información y de vigilancia, lo cual, repito, no es algo que haya sido solo nuestro, les ha pasado a todos los gobiernos, sin distinción de su PBI. Desde esa lógica y entendiendo el concepto de los datos, entender las nuevas fuentes, en donde la más importante, y ahí viene el tercer concepto a considerar en el cambio de paradigma, hoy está muy en boga hablar de pasamos de una medicina basada en la experiencia, basada en la evidencia y ahora basada en el valor.
La medicina basada en el valor contempla claramente que tiene que estar basada en datos, centradas en los pacientes y con mediciones confiables y con seguridad y calidad para los pacientes. En ese concepto de medicina basada en el valor y centrado en el paciente, también entiendo que es una falacia, porque los cambios de paradigma se dan en muchos ciclos, no se dan ni por legislaciones ni por elementos disruptivos como por ejemplo la pandemia. Yo estoy convencido que el concepto de la generación de datos desde el paciente, y ahí entra un concepto de tecnologías como por ejemplo Internet of Things, 5G, realidad virtual y mixta, todas las nuevas tecnologías disruptivas van a generar el verdadero empoderamiento, pero el empoderamiento no es solamente desde los datos que genera el paciente, sino que el paciente empiece a entender que el modelo paternalista de la medicina va a tener que ser cambiado en conjunto, no va a poder ser cambiado solo por la sociedad de pacientes o por los médicos en sí mismos. Se va a ir generando en una gestación de transformación mixta. En ese modelo es muy importante legislar las nuevas tecnologías que van a generar esos datos, que hoy están generando y muchísimos datos y que hoy están siendo usufructuados esencialmente por quien actúan de nexo o de medio para ello. Tercer punto importante como para poner en valor para la legislación es la interoperabilidad, porque obviamente continuum asistencial con continuum de información se logra si los silos logran intercambiar, ya sabiendo que los datos no van a querer ser intercambiados. Hoy la interoperabilidad es un oxímoron, nadie quiere interoperar, las fuerzas de mercado hacen que nadie quiera interoperar. Y como no existen reglas específicas, porque no hay una reforma de la salud del sistema de salud primero, que luego devenga en un modelo para exigir qué datos deben transmitirse, va a ser muy difícil que la interoperabilidad se logre. Nuevamente acá, el país que más dinero puso en incentivos en el mundo, el modelo americano, tiene como su gran víctima la interoperabilidad. Estados Unidos hoy no tiene interoperabilidad ni siquiera intravendor, es decir, una empresa que compra un mismo software de historia clínica electrónica, que lo tiene en diferentes centros, puede que no interoperen ni siquiera entre ellos. Entonces, como es un tema global, uno tendría que entender cuáles son las causas. Y las primeras causas no son las regulatorias, son precisamente de la competitividad y las fuerzas que definen el mercado. Y cuando hablo de mercado estoy hablando de no solo la salud privada, seguridad social o la salud pública, sino porque la maduración para la utilización de los datos hace que uno se convierta en egoísta de los propios y no pasárselos. Obviamente que la primera víctima de eso termina siendo el ciudadano, porque la interoperabilidad hoy sigue siendo tracción sangre. Tracción sangre porque lo lleva el paciente, pero en algún medio electrónico. El concepto de portales de salud, aún en sistemas de salud universalistas, no está totalmente integrado y siempre van a existir variables que no permitan. Yo creo que la verdadera variable que va a cambiar esto van a ser los pacientes, van a ser los ciudadanos, vamos a ser nosotros mismos, porque todos nosotros seremos pacientes o si no lo somos es porque por ahí no fuimos lo suficientemente estudiados. Bajo esa lógica de interoperabilidad es donde aparece el cuarto y último punto que tiene que ver con lo que denomino medicina algorítmica. Estamos en un apogeo, en un cuarto verano de la inteligencia artificial, pero también es cierto que metemos de todo ahí adentro, ¿no? Es como una gran paraguas, una gran bolsa en donde todo es inteligencia artificial o ciencia de datos o big data, y por ahí son todas cosas con las mismas cosas con diferentes nombres. Si me ha tocado vivir en estos últimos años, yo diría, es correcto que hay un marco regulatorio progresivo para la medicina, para los algoritmos en general y en particular para la medicina algorítmica. Sin embargo, tenemos casi 30 años de evidencia en sistemas expertos basados en reglas. Hoy en inteligencia artificial es como un gran paraguas que tiene por un lado el descubrimiento de conocimiento por machine learning o los sistemas basados en reglas. Tenemos más de 30 años de evidencia y hoy deberíamos estar implementando sistemas basados en reglas. Sin embargo, no hay ninguna sola reglamentación para ellos y estamos preocupados por lo que va a pasar con el machine learning. Entonces yo digo, si ponemos foco en procesos asistenciales homogéneos
y ponemos foco en sistemas de información que hay evidencia para certificarlos, ese sería un primer paso para dar, que lo podemos hacer ahora, no tenemos que esperar a que madure ni la inteligencia artificial ni los algoritmos. Y desde el punto de vista ético, creo que la batalla no va a ser ni comercial ni jurídica en lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Creo que la batalla se va a dar desde el marco ético. ¿Por qué? Porque lo que puede venir, ni siendo tecnooptimista ni tecnopesimista y tratando de ser una instancia de más bien tecnomoderado, creo que deberíamos anteponer las instancias de la humanidad a las instancias de los algoritmos. Y el último punto para agregar, para poder darles alguna idea de hacia dónde ir con la legislación o los marcos regulatorios, es que así como los datos van a ser la moneda de cambio y la moneda de poder, el activo, el asset que van a tener las personas, las organizaciones y las empresas, también considero que el elemento más importante en donde ahí tienen que poner foco desde la legislación, y yo sé que lo están haciendo, es en la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque, y más en salud, al ser un dato que es sensible, al ser sensible es un dato que puede ser muy vendible, y como generalmente algún ciberdelito, al igual que pasa en otros ambientes de los delitos, suelen no ser denunciados, no alcanza el sustrato para armar jurisprudencia. Y es necesario crear conciencia de denuncia, porque los datos sensibles en salud, al ser muy vendibles, van a ser un objetivo muy deseable por los ciberdelincuentes. Y hoy, así como vivimos en un mundo globalizado y digital, la delincuencia ha pasado de un modelo físico a un modelo digital. Y creo que es uno de los puntos que hoy sí deberían ser el norte. Y para culminar, las agendas digitales, a mi entender, deben ser subsidiarias de agendas digitales de gobierno. Las agendas digitales de salud no deben tener algunas características como las que charlamos, pero deberían ser siempre subordinadas a agendas digitales. Y el foco más importante es poner la legislación en el e-government, en el concepto de la agenda digital del gobierno para el ciudadano. Y luego salud queda tan importante o tan fácil como educación, banca o cualquiera de las verticales. Muchas gracias.